¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a dar comienzo a una serie de estudios sobre el primer libro de la Biblia, mal llamado Génesis. Su nombre en hebreo, el idioma en que fue escrito, es Barashit. Bien, pero antes de entrar en el primer versículo de este libro, compartamos juntos en Eclesiastés, el Predicador 1:9. Dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay cosa de la que se diga, he aquí, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo postrero habrá memoria entre los que vendrán después. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Nos está hablando entonces de un pasado del cual no hay memoria y que vamos hacia un futuro que todo indica que va a repetir los sucesos ocurridos en aquel pasado. Bien, quiero que entendamos esto, que esta parte del libro de Eclesiastés no es algo suelto, desenganchado de la historia, sino que está contando que no hay nada que se haga hoy en día que ya no se haya hecho en el pasado, en ese pasado del que no tenemos memoria. Bien, pero en este libro, mal llamado Génesis, Barashit, es su nombre real en hebreo, han quedado por medio de símbolos muchos detalles importantísimos que nos van a contar sucesos de aquel pasado del cual la humanidad no tiene memoria. Bien, comencemos entonces con el libro Barashit, el primer capítulo, el primer versículo. Según la traducción de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera, allí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Recordemos que es una traducción a nuestro idioma, el castellano, pero que originalmente este libro fue escrito en el idioma hebreo. Bien, la fonética de las palabras del hebreo, la pronunciación de esas palabras de este primer versículo sería: Barashit, bara Elohim, et hayamaim, be et haaretz. Barashit, bara Elohim, et hayamaim, be et haaretz. Bien, ¿qué quiere decir esto? Antes que nada, tenemos que entender lo que se tradujo en el principio, lo que se tradujo de la palabra Barashit fue en el principio. Ahora, Barashit, palabra hebrea, ¿quiere decir en castellano en el principio? Bueno, fíjense qué curioso este dato que yo les voy a aportar. En hebreo, la palabra principio o en el principio se dice Batjalá.
En el comienzo se dice Beikaron. En el origen se dice Bamakor. O sea, podríamos usar el término Valhalla, Beikaron o Bamakor y podríamos estar diciendo nuestro idioma en el principio. Pero resulta que aquí no dice ni Valhalla, ni Beikaron, ni Bamakor, sino que dice Barashit. Y sin embargo, lo tradujeron como en el principio. Claramente entendemos, razonamos, que Barashit no quiere decir en el principio. Bien, la traducción más cercana, luego en estudios que iremos avanzando, vamos a tocar en profundidad cada una de estas palabras, ya yendo a cómo se escribe en hebreo. Pero, digamos, la pronunciación de esta palabra Barashit, podríamos traducirla como en creación, podríamos traducirla en lo creado. Barashit entonces no quiere decir en el principio. Barashit quiere decir en lo creado o en creación, como que ya estaba todo, toda la creación ya estaba dispuesta y se va a comenzar un trabajo al cual se le dice Bará, crear. Crear en lo que ya estaba creado, crear en la creación, crear en lo creado. Bien, dice entonces Barashit Bará, en la creación o en lo creado creó. Elohim, un término importantísimo. Tendríamos que razonar que de comienzo lo primero que tenemos que entender es que es una palabra plural. El singular sería Eloah. Al agregarle Elim, nos lleva a entender que está hablando no de uno, sino de varios. El plural, más de uno. Ahora, curiosamente, se tradujo Dios, hablando de uno solo. Y automáticamente, por nuestras costumbres, nosotros entendemos que está hablando del Padre, que está hablando del Creador. Bien, ahora, si está hablando de uno, del Creador, ¿por qué usa una palabra en plural, Elohim? El singular sería Eloah, sin embargo no dice Eloah, dice Elohim, en plural. Más de uno, algunos dicen que entonces se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, ahí no dice nada de eso. Hay una palabra en singular que es Eloah y hay una palabra en plural que es Elohim. Muy bien, si a Eloah lo podemos traducir, que no sería la traducción real, pero es la que estamos más familiarizados, como Dios, Eloah igual Dios, y le decimos que Elohim es una palabra plural, ¿cómo la tendríamos que traducir? Si Eloah traducimos como Dios, Elohim, el plural, tendríamos que traducirlo como dioses. Bien, ahí ya se le empieza a salir urticaria a varios, cuando decimos que en lo creado crearon los dioses. Bien, pero la traducción más cercana a Elohim sería altísimos vivientes. También podríamos traducir los de arriba que trajeron la vida, como dando a entender que la vida en nuestro planeta o la organización primaria de nuestro planeta se debe a personas que vinieron de lo alto, a quienes se los llamó altísimos vivientes, altísimos vivientes, ya haciendo una diferencia. Ya al decirnos que ellos son los vivientes, nos da a entender que hay otros que son los muertos. Bien, pero en este caso está hablando de los vivientes, altísimos vivientes, los que traen la vida. Ya tocaremos a fondo el término Elohim, yendo directamente a las letras hebreas, yendo a los signos pictográficos,
yendo a la información que transmiten los números, para llegar a razonar juntos quiénes son, porque es plural, no es uno solo, quiénes son los Elohim. Bien, dice que la mano de obra en esta tarea, en este emprendimiento, la iba a aportar Elohim. Elohim, ¿qué iba a hacer? Iba a crear. ¿Crear en qué? En la creación. O sea que en lo que ya estaba, se iba a dar inicio a un trabajo nuevo. Podríamos entender cuál es ese trabajo que iba a hacer Elohim. Les invito que compartamos en Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, la creó para que fuese habitada. Yo soy Jehová y no hay otro. El que la hizo y la compuso. Bien, la pregunta era, ¿qué tarea? O sea, ¿qué creación iba a realizar Elohim? ¿Qué iba a crear Elohim en lo ya creado? Componer. Iba a tratar de arreglarla. El que la hizo y la compuso. La hizo antes del comienzo de este libro, Barashit, pero ahora lo que nos va a contar en el comienzo de este relato es cómo la va a componer, cómo la va a arreglar. Algo sucedió para que se descomponga lo que nuestro Creador, lo que nuestro Padre originalmente hizo en perfección. Vamos a ir leyendo en los siguientes versículos. Era un caos, era una vacuidad, era un desastre. ¿Cómo podemos llegar a razonar que un Creador perfecto lo haya hecho de esa manera? Bien, entonces, en lo creado, crearon los altísimos vivientes. Bien, ¿qué fue lo que hicieron? En su trabajo de componer, de arreglar, de tratar de dar un orden, que luego la Escritura nos va sumando en los distintos libros información que lo que se hizo fue un orden provisorio, no fue el orden definitivo, sino que se trató de arreglar las cosas para que siguieran funcionando, para que el proyecto de la manifestación del ser más importante del universo se pueda lograr. Pero recién se va a volver a la originalidad del Creador después de un tiempo llamado el milenio. Pero bien, ese no es el tema de este estudio. En la creación crearon los altísimos vivientes, el cielo. Bien, primeramente, vamos a tomar la palabra Yamaín como se tradujo, cielo. ¿Y cómo tendríamos que entenderlo? ¿A qué cielo se refiere? Se refiere obviamente a lo que nosotros razonamos como el universo. Bien. Y dice, y esa, la tierra, según la traducción de Casiodoro de Reina. Primero el universo y después la tierra. ¿Por qué hace esa diferencia? ¿Por qué dice el universo y dentro del universo está la tierra? No es que la tierra esté afuera del universo, que sea algo aparte. Al decir el universo, se entiende que se creó todo lo que el universo contiene, incluyendo a la tierra. Bien, ahora, esta palabra Yamaí se puede partir en Ya y en Maín. Ya
es un señalamiento, es allá. Y no es señalando hacia abajo o hacia el costado, sino es señalando hacia arriba, allá. La palabra allá quiere decir allá. Bien, y la palabra Maín quiere decir aguas. Es una palabra plural que se traduce como aguas. O sea que si tomamos la palabra Yamaín, que se tradujo como cielos, y la partimos en Ya y Maín, encontramos que dice allá aguas, indicando hacia arriba, afuera de nuestra atmósfera, allá aguas. Bien, ahora es muy interesante el término simbólico de la palabra aguas. Vamos a buscarlo en el último libro de nuestra Biblia, el Apocalipsis, Revelaciones, y un mensajero, o como nosotros conocemos, ángel, le va a contar al misionero Juan lo que simbólicamente quiere decir la palabra aguas. En el capítulo 17, el versículo 15, le dice: las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Olvídense de esa partecita de la ramera, que también tiene su explicación, pero vayamos a la terminología simbólica. Aguas, Maín, aguas, allá, aguas. Bien, allá, pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Quiero que entiendan bien esto. La palabra aguas, simbólicamente, en la Escritura, está haciendo referencia a pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. ¿Por qué no simplemente dice gentes o personas? Porque quiere darnos a entender de que no tan solo son personas sueltas, sino que están organizadas en pueblos, en naciones, en muchedumbres y en idiomas. ¿Cómo cambia toda la cuestión, no es cierto? En el comienzo nos está diciendo, el primer verso de este libro, que afuera de nuestro planeta existe vida. Algo que ciertamente todavía no han podido comprobar, al menos así es lo que nos han dicho, no han podido comprobar. Sin embargo, este libro, la Biblia, comienza diciendo en el primer verso, allá arriba hay pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Y si ustedes quieren unir un poquito más, vamos a buscar en Colosenses, porque como les dije, está haciendo referencia a una organización. No está hablando únicamente de personas, sino que está haciendo referencia a toda una organización. Vamos a leer en el 1:16. Dice así: porque en él, haciendo referencia a Yeshua, fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él. En el cielo y en la tierra no está haciendo referencia a los gobiernos del planeta únicamente, sino que te está diciendo cielo, haciendo referencia al universo. Hay toda una organización establecida en tronos, dominios, principados y potestades, muy similar a lo que nos aporta en el libro de Revelaciones referido a las aguas, pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, cómo se organizan en tronos, dominios, principados y potestades.
tendríamos que también aportar que todo lo que vamos a hablar sobre estos versículos de este primer capítulo de Génesis va a usar el mismo lenguaje que se usa en Apocalipsis, el mismo lenguaje que usó el Señor en las parábolas, el mismo lenguaje que los profetas usaron. Va a usar el lenguaje simbólico, no va a hablar en forma literal, sino que va a proyectar a través de un símbolo una verdad, un misterio, un secreto, que únicamente lo va a poder entender, razonar el que se interesa por hacerlo, el que profundiza, el que no se queda únicamente en lo superficial, sino que va a buscar la profundidad de cada palabra para llegar entonces a tener la claridad, la luz, el entendimiento de a qué hace referencia estos versículos. Ya que si la idea fuera que el Creador quería que sepamos cómo Él hizo las cosas, nos está dando muy pocos aportes. Y es más, no nos alcanzaría la vida para que nosotros lleguemos a razonar, lleguemos a entender cómo el Creador hizo cada una de las cosas en la creación. No nos alcanzaría la vida. La idea de nuestro Creador es contarnos lo que fue y no hay memoria. Para el común de la gente, para aquellos que únicamente están en la superficie, no hay memoria. Pero para aquellos que se interesan en la profundidad de la palabra, el Señor depositó la enseñanza por medio de símbolos, llámense ejemplos, llámense parábolas. Bien, lo que vamos a hacer nosotros por medio de estos estudios es descifrar esos símbolos. Lo primero que entonces vamos a encontrar es que en esa vasta creación, Elohim va a crear en ese grupo de allá arriba aguas, pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, y en esa la tierra, o en esa la seca, o en ese el árido. Va a ser un trabajo. El trabajo lo hemos leído en Isaías 45, 18. Restaurar un orden, lograr provisoriamente un cielo, una tierra, un orden, en esos dos espacios, en esos dos lugares, para que luego se pueda manifestar Immanuel. Bien, esto fue entonces el primer verso del libro de Barashit. Que el Padre diga bien de ustedes.